Gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y de verdad, primero que todo, enviar una felicitación afectuosa a todos y cada uno de los mocanos y de todos los espayatenses que ven y siguen este programa en el Día del Amor y la Amistad. Como diría un filósofo mocano y profesor mío de pregrado de Derecho Administrativo, nuestro querido José Alberto, decía en clases que existe un derecho que es un derecho de los más fundamentales del mundo, y es el derecho a la alegría. Entonces, en este día, ejerce ese derecho, salude a su amigo, abrácelo y mándele una felicitación a quien esté lejos, en razón de usted hacer que se estrechen los lazos, de que cada vez el derecho a la alegría se ejerza más, y eso se puede hacer a través de la fraternidad, en el amor, a través de la familia y los amigos. En este día, ya entrando a nuestro tema, no sin antes decirles que a través del correo electrónico o por Twitter ustedes pueden contactarnos @JuanSantosRD en Twitter, y el correo electrónico es juandejesus.santos@hotmail.com. En ese sentido, queremos decir que esta semana pasada nos abordó una doctora Martínez, donde nos hablaba de el tema del respeto a la dignidad humana, y nos preguntaba: Juan, ¿en qué consiste esto del respeto a la dignidad humana? Porque muchas veces uno no entiende hasta dónde o hasta cuándo están los límites de este derecho, y cómo nosotros como médicos o como profesionales desde diferentes áreas podemos colaborar para que esto no ocurra. Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad de la dignidad humana es un flagelo que nosotros vivimos en el día a día. ¿Y qué es eso de la dignidad humana? Bueno, basándonos primeramente en una visión conceptual general, donde se habla de que es un valor referente e intransferible de todo ser humano, independientemente de su condición social, de sexo o económica, la dignidad humana es la base de todos los derechos. Y léase bien, cuando decimos que la dignidad humana será la base de todos los derechos, es porque nos pone en planos de igualdad, es porque nos hace respetar, no desde el plano de una norma, sino desde la Constitución misma y desde los tratados internacionales a los que nosotros como nación estamos obligados, y que obviamente esa dignidad tendrá una repercusión general independientemente de la raza, color, sexo y, por qué no, también de la condición social. Y en ese sentido, entonces, ya valoramos lo que es el modo conceptual de lo que es la dignidad humana como concepto de manera muy genérica. Pero, ¿qué dice también nuestra Constitución? En nuestra Constitución se expresa la dignidad humana en diferentes artículos. Ellos, el artículo 7 de nuestra Constitución, que establece entre las obligaciones fundamentales del Estado como obligatoriedad, con un carácter de obligatoriedad, el ejercicio y el respeto de la dignidad humana, así como también en la parte del artículo 8, en la parte infine, le hace imperativo al Estado proteger tales derechos. Esto bajo el fundamento de lo que ya hemos señalado, de que no solamente por ser contenido el derecho o la dignidad humana como principio general, sino más bien por estar consagrado en esos pactos internacionales que República Dominicana también ha suscrito. En ese también, ya nosotros tratando de aterrizar a la pregunta que nos hacía la doctora Martínez, ella decía: cuando en algún momento se ha presentado en Moca el caso de que se apersonan un sinnúmero de medios a nuestros centros, ¿qué podemos nosotros hacer? Porque hemos tenido inconvenientes, porque para darle la asistencia debida a la persona, en ese momento viene el choque del derecho a la información con el respeto a la dignidad humana. Entonces, ¿cómo nosotros poder medir y valorar y hacerlo respetando ambos derechos?
yo le decía que en el choque de derechos íbamos a ver la prevalencia, cuál de los dos podría. Y en este caso nosotros entendemos que cuando vemos situaciones como la que pasó, que era la que me citaba, del señor que fue agredido con varios disparos, lamentablemente supimos que falleció y que efectivamente fue resultado de los disparos, no obstante haberse tratado de hacer algunas intervenciones aquí en Moca, luego en Santiago. Cuando presentaron el cadáver, yo lo vi en la televisión y yo decía, mira la situación, y efectivamente esa doctora luego, días después, me comenta el tema. Entonces, ese derecho a la libertad de expresión e información que consagra el artículo 49, ¿hasta dónde tiene límite? Y es precisamente aquí, la parte infine del artículo 49. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y a la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia de conformidad con la ley. Y hago un paréntesis. Cuando dice en especial de la juventud, para tener un referente, vemos los casos como en países más avanzados o algunos programas tratan de, cuando van a presentar un menor, que no se le vea la cara, desfigurar la imagen. Y también en algunos programas de televisión, como vemos la imagen a seguidas. Pero ¿qué ocurre? Cuando eso no se hace, en el caso de cuando apresan a alguien o por ser imputado de un hecho, existe artículo en el Código Procesal Penal que perfectamente establece en esa misma presentación que teníamos el tema del respeto a la no presentación o exposición de la persona en los medios de comunicación. En ese instante, en ese momento, cuando no se respeta este artículo, estamos atentando contra la dignidad humana, así como también en el momento en el que presentamos al menor. O sea que en ambas situaciones, no solamente en ese caso especial de la juventud o la infancia, sino también en el caso de los imputados, en el caso de las víctimas, como era el caso que nos preguntaba la doctora, en la forma en cómo presentaron al señor, ciertamente es una lesión a la dignidad humana. ¿Qué ocurre? Lo que pasa en el día a día es que los parientes, las familias, no ejercen ningún tipo de derecho en contra de las personas que de alguna forma presentan la información de esa manera o de manera inconsulta, sin preguntarles, o muchas veces también les interesa que sea conocido el proceso o la imagen que se ha ventilado, porque sirve de medio probatorio, por un sinnúmero de situaciones. Ahora bien, es bueno que las personas que ejercen este tipo de función tengan el conocimiento cabal de que quieran ser demandados por estas personas, no solamente por el derecho de la dignidad humana, sino por la violación al derecho a la intimidad, que es también una sanción penal, tiene implicaciones penales, como ya hemos explicado aquí en esta sección, y que ciertamente es peligroso. Nosotros exhortamos en ese sentido a tener un poco de prudencia en el manejo y obviamente a los doctores a hacer valer el derecho que esta persona, este Estado, deben de resguardar. Es un momento donde impera sobre todo el derecho a la vida, y quienes pueden ejercer la función para salvar esa vida no son los medios, sino más bien los doctores. Hay que cubrir la información, hay que dar los datos, tiene que ser así, pero tenemos que hacerlo con la mayor delicadeza y prudencia, porque si no, pudiéramos estar violentando la misma ley. En la parte infine, ya para cerrar con nuestra frase de la semana, tenemos una frase especial de José Ingenieros, donde queremos compartir con todos ustedes. Y digo que es especial por lo que expresa, y dice: así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos. Y repito, así como los pueblos sin dignidad son rebaño, los individuos sin ella son esclavos. José Ingenieros. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, en una entrega más de Justicia para Todos. Sigan aquí en Acceso Sin Límites.